a Juan Díaz de Solís. En 1520 fue con Magallanes y Elcano, y en 1528-1530 al mando de su propia flota. Y para los que lo señalan como descubridor del Río de la Plata, estuvo además por allí el año 1512 al mando de su nave, y como incógnito, según Martín Alfonso de Souza, en el año 1531. La verdad es que en la primera mitad del siglo XVI el Río de la Plata estuvo muy concurrido. Por allí pasaron, entre otros, muchos y curtidos navegantes, por ejemplo, João de Lisboa, Cristóbal de Haro y Nuno Manuel, Juan Díaz de Solís, Magallanes y Elcano, Rodrigo de Acuña y Cristóbal Yaques, Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza como primer adelantado del Río de la Plata, y el mismo Salazar que fundó Asunción, y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, segundo adelantado del Río de la Plata. Uno de los motivos por el que fueron tantos navegantes al Río de la Plata fue sin más el de enriquecerse, el de hacer fortuna, aunque en sus capitulaciones figuraran otras metas, como lo demuestra el hecho de que nada más escuchar las fantasías que circulaban desde Pernambuco hasta el Río de la Plata sobre el Rey Blanco y lo que se contaba sobre las entrañas del Río Rico, o sea, de la Sierra de Plata, muchos de ellos se olvidaban de las Indias orientales y por allí se quedaban navegando por los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Picomayo, Bermejo o Carcarañá, intentando llegar al Alto Perú, a las minas del Potosí. El origen de otro de los motivos por el que los navegantes iban por el Río de la Plata lo marcó el 25 de septiembre de 1513, o sea, el día en que Vasco Núñez de Balboa, desde las cumbres de la cordillera del Chucunaque, del Istmo de Panamá, divisó el Mar del Sur, el Océano Pacífico, y cayendo de rodillas, tomó posesión de sus aguas en nombre de la monarquía hispana, blandiendo el pendón de Castilla y proclamando con voz solemne la nueva condición de soberanía de dichas aguas, porque ese día quedó al descubierto que en lugar del continente asiático, como muchos esperaban, lo que había detrás de las tierras conquistadas era la masa de agua más grandiosa del planeta Tierra, que baña a la vez tierras antípodas, distantes entre sí 20.000 kilómetros, como es el caso de Borneo y Colombia. Y es que Vasco Núñez de Balboa creó la necesidad, que se mantendría incluso después de descubrirse el estrecho de Magallanes, de encontrar un paso interoceánico americano que trasvasase agua entre los dos océanos más grandes de la Tierra, el Atlántico y el Pacífico, que no solo permitiera a las naves pasar de uno a otro océano como haría cualquier estrecho, sino, y por ejemplo el estrecho de Magallanes, sino que redujera el número de millas marinas a navegar entre la península ibérica y la especiería, aproximando la vieja Europa a los tesoros y riquezas de las islas de las especias. Porque yendo, por ejemplo, desde los 36 grados norte de latitud del estrecho de Gibraltar hasta los aproximadamente 8 grados norte del canal de Panamá, atravesándolo y prosiguiendo después por todo el Pacífico, hasta las islas de las Especias, hasta las Malucas o Molucas, en el entorno de los 0 grados de latitud, se acortarían miles de millas el recorrido que hacían los barcos que pasaban por el estrecho de Magallanes, de latitud nada menos que de 52 grados sur, para ir a dichos parajes. No obstante, como el retraso tecnológico imperante en aquellos tiempos impedía sacar a flote una obra de la envergadura del Canal de Panamá, que conocemos hoy día, como bien pudo comprobarlo Carlos I cuando mandó realizar un estudio topográfico por lugares más o menos próximos al emplazamiento por el que discurre actualmente dicho canal, lo único que cabía esperar, según nuestro relato, era que hubiera un brazo de mar que cruzara de forma natural a lo ancho
el continente americano. De ahí que desde entonces todas las miradas confluyeran en el grandioso estuario de los ríos Paraná y Uruguay, del Río de la Plata, como se le llama desde mediados del siglo XVI. Por eso se puso de moda este río, aunque al no ser el paso interoceánico que se buscaba, hubo que esperar a que se construyera a principios del siglo XX el Canal de Panamá. La primera expedición del Río de la Plata al Río de la Plata fue la del portugués Martín Alfonso de Souza, que fundó el puerto de Los Santos. Y es posible que el cosmógrafo florentino Américo Vespucio, que estuvo asociado con el armador Berardi, fuera también uno de los primeros en visitar este río, aunque con los documentos que se manejan hoy día nadie puede asegurarlo, porque aunque es cierto que en sus famosas cartas afirma que hizo 4 viajes a América, son muchos los que piensan que los que él fecha en los años 1497 y 1503 no los hizo. Está comprobado que Américo Vespucio marchó en 1499 en una de las 4 naves españolas que a las órdenes de Alonso de Ojeda exploró el norte de Sudamérica y que en las costas de la Guyana su barco dejó con rumbo sur al resto de la flota, descubriendo la desembocadura del Amazonas, llegando hasta el Cabo de San Agustín en Brasil, y que de regreso a España pasó frente a la desembocadura del río Orinoco. Por otro lado, los reyes católicos, ajustándose al Tratado de Tordesillas, le negaron el permiso que solicitó para volver por la zona del Brasil, por lo que decepcionado marchó a Lisboa, desde donde partió en 1501 con la flota que dirigía Gonzalo Coelho a visitar las tierras que Pedro Álvarez Cabral había explorado como descubridor oficial del Brasil. Lo curioso es pensar que hubo navegantes que pasaron por esas tierras antes que Cabral, que fue el descubridor, como fue el caso, por ejemplo, de Vicente Yáñez Pinzón, que se le adelantó en 3 meses. Es posible, como decía Américo Vespucio en una de sus cartas, que a partir de febrero de 1502, después de recorrer de nuevo las costas del Brasil y detenerse el 17 de agosto de 1501 en la bahía del Río de Janeiro, llegara a la altura del Río de la Plata y continuara su periplo 500 leguas hacia el sur, hasta un lugar de la costa patagónica que él llamó Cananor, a 50 grados sur de latitud, y que el 7 de abril de 1502 llegara, arrastrado por un fuerte temporal, a las Islas Malvinas. Sin embargo, y aunque Roberto Levillier defienda la veracidad de los escritos de Américo Vespucio, al no haber en las cartas de éste referencia alguna sobre ese espacio tan espectacular e imponente que es el estuario de los ríos Paraná y Uruguay, o sea, de la entrada al Río de la Plata, siembra de dudas todo lo que él narra, porque es imposible le pasara desapercibida la aparatosa bocana del Río de la Plata si por ella hubiera navegado. Máxime cuando en los mapas portugueses de Sudamérica de aquellos tiempos no aparecían lugares de latitud sur superiores a los 25. No obstante, debemos reconocer que sus comentarios sobre las muy frías Islas Malvinas fueron tan acertados que en cierto modo insuflan algo de razón a Levillier. Sea como fuere, lo que sí mostró al mundo Américo Vespucio fue su gran visión geográfica. Al darse cuenta, según decía en 1503 en uno de sus escritos, después de reflexionar sobre las configuraciones de las costas y las dimensiones de los territorios de Asia y los de esa gran masa de tierra que descubrió Cristóbal Colón por el Atlántico Oriental, es que era un mundo nuevo y no las Indias Orientales, como pensaban algunos navegantes de la época, incluso Cristóbal Colón. El premio a tan acertado augurio, confirmado según lo dicho por Vasco Núñez de Balboa,
le vino de la mano de Martin Waldseemüller, miembro de la Academia de Saint-Dié, que en 1507, en su Cosmographie Introductio, incluyó un mapa en el que por primera vez se le llamaba América al Mundus Novus en honor de Américo Vespucio. Por descansar yo un poquito, les diré que al final la contratapa viene exactamente el mapa este, que fue el primero en el que se puso el nombre de América. Así pues, este cosmógrafo, con todas sus imprecisiones náuticas y sus errores al determinar coordenadas geográficas en sus viajes, le sacó el máximo rendimiento a sus cartas, a sus escritos, como fue el que se le pusiera a todo un continente su nombre, en femenino, porque este era el género de los restantes continentes, como nunca antes se había hecho con el de ninguna otra persona, e incluso se creara ex profeso para él, en 1508, el cargo de piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, cargo que prácticamente le convirtió en el máximo mandatario de la navegación española. Vistas así las cosas, la historia colonizadora del Río de la Plata se inicia oficialmente con Juan Díaz de Solís, que con un pasado escabroso, ligado a veces con la piratería, era un experto marino que había estado ya en el Caribe con Vicente Yáñez Pinzón y sucedido como piloto mayor a Américo Vespucio. El 20 de marzo de 1516 llegaron a la isla de Lobos, me estoy refiriendo a Solís, en la entrada misma del Río de la Plata y a la punta de Maldonado, en las inmediaciones del actual Montevideo, donde llevaron a cabo el acto protocolario con todo lujo de detalles, clarines, tamborileo y todo lo concerniente a la toma de posesión de aquellas tierras por la corona de Castilla. Tras un terrible temporal, frente a una costa peñascosa, descubrieron un gran entrante del mar con una enorme bocana que les hizo pensar a todos ellos, a Díaz de Solís y a los suyos, que estaban en la entrada del paso interoceánico que iban buscando. En esta isla, en la isla de Martín García, les esperaban unos aborígenes con gritos supuestamente de bienvenida, con peces y algún que otro obsequio. Lo de obsequio lo pongo entre comillas porque van a ver ustedes el obsequio. Díaz de Solís, que pocas veces había permitido a los tripulantes de sus naves descender de las mismas por miedo a la animadversión que en algunas zonas mostraban los nativos hacia los conquistadores, decidió bajar para agradecerles a los que con tanto alborozo parecían recibirles. Su muestra de amistad, de afecto, acompañado de unos cuantos hombres de su confianza, puso pie a tierra para unirse al grupo de indígenas. El espectáculo fue dantesco, como para no contarlo, pues los indios guaraníes, que eran antropófagos, después de descuartizar a Díaz de Solís y a los suyos, se los comieron. El único que se salvó, por ser un niño de 14 años, fue el grumete Francisco del Puerto. Los que se quedaron en el barco, viendo la cruel y ruin emboscada, hicieron algunos disparos con las piezas de artillería que portaban y huyeron despavoridos a toda vela del macabro lugar.